Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese, y hace 4 años que estamos viajando en este motorhome que construimos con nuestras propias manos. Estamos recorriendo Sudamérica y ahora estamos en Ecuador, un país que lo tiene todo. Te invitamos a conocer la playa más linda que conocimos de Ecuador, y mucho más. Buenos días, gente. Bienvenidos a un nuevo día con el Chess Team. Después de disfrutar de unos días tranquilos en Puerto López y de explorar la famosa isla de La Plata, continuamos nuestro camino hacia el siguiente destino costero. Nos dirigíamos hacia una playa cercana, pero el trayecto que nos llevaba hasta allá resultó sumamente interesante. A medida que avanzábamos, la vegetación se volvía cada vez más densa y los árboles se curvaban sobre la ruta, formando arcos naturales que parecían un techo verde, dando lugar a los conocidos túneles de árboles de la ruta del Spondylus. Nuestro guía en la isla de La Plata nos había explicado previamente que a pesar de lo que uno pueda pensar, estos túneles son de origen completamente natural. Los algarrobos, como muchas otras especies de árboles en la región, crecen de manera exuberante gracias al clima tropical. La copa de los árboles se entrelazan y forman una especie de túnel natural realmente curioso. Llegamos así a nuestro próximo destino, donde con suerte nos encontraríamos con las famosas playas de arena blanca. Llegamos a la reserva de los Frailes, nos dijeron que tiene una playa espectacular, así que acá paramos en el estacionamiento y nos vamos directo para la playa. Estamos bien cargaditos con boludeces de playa. Mira Chilu está Bien de playa. Está bien de playa, el bolsito, todo. Arena. Toda la indumentaria. Así que nos vemos allá. La verdad que nos preparamos para venir a pasar el día en la playa, cosa insólita en nosotros. Jamás vamos a pasar un día en la playa así, cual sombrilla, pareo para acostarnos en la arena y relajarnos. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va, cuán rápido nos aburrimos. Espectacular, es una auténtica playa del Caribe parece. La verdad que está muy lindo el color del agua. No tiene el color turquesa del Caribe, pero tiene un color muy lindo. Y la verdad nos encantó. ¿Podemos decir que es el Caribe ecuatoriano? No sé, yo no lo llamaría todavía del todo Caribe, pero bastante cerca está. Me encantó que es una playa súper vacía, limpia, pero elijo el lugar, es impecable. Bueno, al ser una reserva obviamente está súper cuidado, así que se valora. Esta bahía, cómo se arma, re linda. La Reserva Ecológica Los Frailes es un lugar muy especial en la costa de Ecuador. Ciertamente la arena de la playa es blanca tal cual nos habían contado, y además de haber muchos animales interesantes como el cangrejo azul y tortugas marinas, también hay muchos pájaros diferentes como pelícanos y albatros. En la reserva se pueden recorrer algunos senderos, ver a los pájaros volando o nadar en el mar, cosa que no dudamos en hacer más adelante. Bueno, llegamos a nuestra playita privada y nos vamos a armar una carpa con nuestro toldo que usamos para el sol y la lluvia. Lo vamos a usar para carpa con nuestros bastones. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Nunca lo hicimos, pero... Lindo lugar. Y acá tenemos la carpa. Quedó re buena.
Está fría, pero no tan fría. Está ahí más o menos. Vamos a ver si encontramos algún pececito por acá. Está bastante transparente el agua y hay piedritas, y cerca de las piedras siempre hay peces. Está ideal para hacer snorkel. No, zarpado este lugar, boludo. No sabes lo linda que se ve esta escena para allá. No, zarpado el lugar. Nos olvidamos las máscaras de snorkel en la camioneta y lamentablemente no podemos ver dónde están los pececitos y las cosas lindas. La verdad es que estamos en el paraíso, gente, estamos muy contentos. Nuestra playita privada, miren lo que es. Con nuestra carpa ahí, no hay un alma, el lugar es un sueño, el agua, re linda la temperatura, un poquito frío para entrar, pero después te acostumbras enseguida. Y el color de agua ni les cuento. Creo que hace mucho tiempo que no estábamos en un lugar de playa tan lindo como este. Estamos como queremos, Impresionante, esos cangrejos son igual que la roca, cómo se mimetizan, impresionante. Allá está ese, y miren cómo bajó acá la marea, que se ve toda esta superficie que antes hace un rato no se veía, así que está bueno porque, bueno, hay animalitos. Miren, acá está este otro cangrejo que también se mimetiza con el agua, con el fondo, es impresionante. Pobrecito, está re asustado y se esconde atrás del alga esa. Lo toqué sin querer y me asusté porque salió para arriba muy rápido y era grande. Bueno, acá Ezequiel improvisó una nueva carpa. Es la versión 2.0 de la otra. Está buena, quedó más grande. Quedó más grande, más frío, más sombra. Y ahora sí, nos vamos a almorzar porque no almorzamos y nos está dando hambre. Ya son las 2:30 de la tarde. Miren cómo bajó la marea. Quedó una playa enorme. El coco helado que me voy a tomar
o la coca helada que me voy a tomar. Una de las dos. Una de las dos. Ay, estamos enamorados de esta playa, no saben lo que nos gustó este lugar. Y así arrancamos esta mañana. Buenos días, gente. No sé qué tal se enfoca. Estamos desde ayer en este pueblito pesquero que nos encantó, no saben lo tranquilo que es, súper familiar, todos los barquitos, los restaurancitos así bien de la calle. ¿Te acordás cómo se llama? No. ¿Macachila? Sí, de eso. No, era algo de cereales. Los cereales. Muy Los bien. cereales. Los cereales. Nos encantó este lugar, estamos muy tranquilos. Excelente, ahora nos van a pegar un banquete, una panzada, mira, creo que está. Ahora nos vamos a comer estos pescados que recién nos trajeron espectacular, mira. Mira, es un filete empanizado de, ¿cómo se llama este pescado? De corvina. Corvina encocada me pedí yo, miren lo que es esto, Corvina aquí una pinta. Miren el lugar sobre todo, re pintoresco, acá en medio de la calle, pero nos encanta este lugar. Está Chilu intentando alimentar a un pájaro. Esperemos que no le arranque un dedo. No lo logró, pero disfrutamos mucho el atardecer viendo a los pescadores desembarcar su pesca. San Lorenzo es un tranquilo pueblo costero apenas 40 kilómetros al sur de Manta. Como muchos de los destinos que venimos visitando sobre la costa, la actividad primaria es la pesca, lo cual queda en evidencia al llegar a la playa por la cantidad de barcos sobre la arena. En el punto más alto del acantilado, a unos 90 metros, tiene uno de los faros más famosos de todo Ecuador, que no pudimos dejar de visitar. Como dato curioso, les contamos que el faro original fue instalado por la Armada hace alrededor de 60 años, pero a causa de un derrumbe fue reemplazado en 2018. Dejamos los cereales atrás y nos vinimos para San Lorenzo a visitar el faro, que nos dijeron que estaba muy bueno, y ahora estamos en el senderito, totalmente solos porque el día no está muy lindo, de hecho está medio nublado, pero bueno, nos vamos hacia allá. Allá está el faro, así que acá cerquita. Después de una corta visita al faro de San Lorenzo, seguimos camino hacia Manta, pero no nos imaginábamos las consecuencias de tomar este camino costero alternativo. Bueno, gente, nos metimos por un camino interno para llegar a una playa que parece que es lindísima, pero el tema es que llovió ayer y sabíamos que el camino podía llegar a estar complicado por más que sea de asfalto, pero bueno, hubieron ríos, deslaves
llovió mucho y ahora veníamos pasando los vados bastante bien hasta ahora, venían con barro pero bien, y ahora llegamos a uno que estamos ahí muy en duda si lo vamos a pasar bien o no. ¿Ustedes qué opinan? Anda por la ¿Me derecha. conviene por este acá, lado así? estás bien ahí. Falta, metete bien a la derecha. ¿Vos decís en este surco o acá? No, me parece que arriba mejor, pero allá te vas a caer, fíjate. Sí, así voy a caer allá. No, te conviene venir por el surco. Y pero voy a tocar por ahí. No, porque el surco Pero te me dice, firma ¿por abajo. acá o por acá? Dale, izquierda, izquierda, izquierda. Nada. Ahí va, Gracias. ahí va, gracias. Viste, hay que darle confianza al bebé. Qué patinada, Creo que pasamos de otro. Me vine acá atrás para ver si tenía que atajar cosas, pero no, por suerte no hizo falta. El resto del camino costero lo hicimos relativamente rápido. Pasamos por Santa Marianita, una playa tranquila donde se hace kitesurf, pero el clima no nos acompañó y tampoco había pronóstico para los próximos días, así que seguimos viaje. Luego llegamos a San Mateo, donde aprovechamos para hacer algo de playa. Pero no nos pareció el mejor lugar para dormir. Arribamos así a Manta, que si bien nos gustó mucho, el calor nos hizo seguir directo al próximo destino, donde teníamos un proyecto en mente que veníamos organizando desde hacía varios días y que estábamos muy ilusionados por hacer. Llegamos a Crucita, un lugar de parapente. Acá hay, justamente estamos en el despegue, que es este. Esta es la vista desde nuestro patio trasero. Acá estamos nosotros. Y acá está el negocio de James, que es el dueño del lugar y que nos dejó pasar la noche acá. Muy buena onda. Ayer estuvimos hablando con los parapentistas, que también de acá hacen vuelo tándem. Así que nada, todo muy buena onda. Y bueno, nada, nos quedamos y hoy el plan es volar. Ayer llegamos medio tarde, si bien nos daba el tiempo para volar. Ayer fue día de laburo, así que hoy es día de relajo, hoy es día de vuelo. Hoy se vuela, señores. Y este despegue aparte, este despegue es espectacular, es larguísimo, da para hacer top landing. Top landing es cuando uno aterriza arriba, ¿no? Por el nombre. Es enorme este aterrizaje. Y despegue, ¿no? Espectacular, estamos felices acá en Crucita. Así todo, las cosas no salieron como esperábamos, pero eso se lo mostraremos en el próximo episodio. No se lo pierdan. Voy. Y mirá los comandos, mirá los comandos.